¿Te diste cuenta que necesitas implementar un sistema de gestión de seguridad alimentaria en tu empresa y estás pensando en HACCP? Pues quédate en el video porque hoy te voy a decir en 5 puntos todo lo que debes saber del sistema HACCP. Yo soy Israel Munguía y esto es Beira Training. Comenzamos. Punto número 1. HACCP es el sistema más básico que se puede implementar para asegurar la inocuidad de los alimentos. Y es por eso que se vuelve el favorito, sobre todo de las pequeñas y de las medianas empresas. Y aunque no es un requisito comenzar con HACCP y después ir escalonando hacia sistemas de gestión más completos, realmente sí se vuelve una muy buena opción, sobre todo si en tu empresa no tienen absolutamente nada de controles para asegurar la inocuidad. Segundo punto, los principios de HACCP son la base de todos los sistemas para gestionar la seguridad alimentaria. Por lo tanto, su esencia está presente en todas las normas que nos podemos encontrar para ese fin. Esto representa una ventaja para aquellas empresas que deciden iniciar con HACCP, ya que al momento en el que quieren comenzar a subir de nivel hacia una norma más completa, no necesitan cambiar todo lo que han hecho con el sistema HACCP. Simplemente tienen que adicionar todos los requisitos que son adicionales de la nueva norma y entonces lo que ya tenían como base les sigue funcionando de la misma manera. Punto número 3. HACCP divide sus requisitos en 3 grandes segmentos y deben ser implementados en la empresa en el mismo orden en el que los voy a mencionar. Primero, implementación de programas prerequisitos. Los programas prerequisitos o PPRs son controles que se deben implementar para blindar el proceso productivo de peligros externos ajenos a la naturaleza de tu producto o de tu proceso, y de esta manera generar el ambiente propicio de operación. El control de plagas, las buenas prácticas de higiene de personal y el control de la contaminación cruzada son ejemplos de programas prerequisitos. La segunda etapa son las actividades preliminares. Estas son 5 actividades que se tienen que llevar a cabo antes de comenzar con el análisis de peligros. La principal intención de estas actividades es recopilar toda la información que será necesaria en la siguiente etapa, y esta información tiene que ver con el producto, con la materia prima y con el proceso. Integrar el equipo HACCP, describir el alimento y su distribución, describir el uso previsto del alimento, elaborar el diagrama de flujo del proceso y verificar el diagrama de flujo en sitio son las 5 actividades preliminares que implica esta etapa. Y la última etapa en los requisitos son ya los 7 principios HACCP. En este segmento están todos los requisitos para analizar los peligros físicos, químicos y microbiológicos que representan un riesgo para la inocuidad de los alimentos. Y estos peligros pueden provenir de la materia prima, de la misma naturaleza del producto, del proceso, de la forma en que se manipula el producto durante el proceso, y una vez que se identifican los peligros y las medidas de control, se definen los puntos críticos de control, el plan HACCP, las acciones correctivas, monitoreo, etc. Número 4. La acreditación de HACCP en una empresa no es reconocida por la GFSI como un sistema de gestión de seguridad alimentaria. Por lo tanto, una empresa que comienza con el sistema HACCP necesita seguir trabajando hasta alcanzar un sistema de seguridad como SQF, FSC 22000, entre otros, que sí son reconocidos por la GFSI. Y punto número 5, HACCP se puede implementar en cualquier empresa que pertenezca a la cadena alimentaria, ya sea de sector agricultura, de producción o inclusive de distribución, almacenamiento, catering, etc.
En cualquier empresa y de cualquier tamaño pueden ser implementados los requisitos del sistema HACCP. Y bueno, ahí está. Ya con eso pueden entender de forma general de qué se trata el sistema HACCP. Si están decidiendo con cuál sistema de gestión de seguridad alimentaria iniciar o si ya saben que necesitan comenzar con HACCP, esto les puede dar un parámetro para entender de lo que se trata este sistema de gestión de inocuidad. En el próximo capítulo vamos a analizar todo lo que tiene que ver con la norma ISO 22000 y de esta manera vamos a seguir ampliando el panorama de las principales opciones que existen para sistemas de gestión de seguridad alimentaria y en base a esto puedas tomar la mejor decisión para saber cuál te conviene más implementar en tu empresa. Si te gusta el contenido, suscríbete al canal, déjame en los comentarios todas las dudas que tengas del sistema HACCP. Nos vemos en la próxima.